Ariel Segal es profesor de Historia y Análisis Internacional, es analista, tiene estudios judaicos y del Medio Oriente, ha dado, entre otros, talleres de historia de las religiones. Y quisiéramos saber, según su conocimiento, por qué pelean, si es que son los palestinos o son grupos terroristas y fanáticos religiosos. ¿Y qué religión es esta que, no que acepta no un enfrentamiento entre ejércitos, cosa que puede ser válido, depende de qué se está luchando, sino el asesinato a civiles? Y en este caso son cientos de civiles y eso se llama terrorismo. Bienvenido, Ariel, cuéntanos. Bueno, gracias, Napoleón. Un placer estar en tu programa, aunque la situación obviamente no lo es, muy trágica. Y sobre todo haciéndole saber a quienes ven que aparte de mis credenciales profesionales, soy judío y viví en Israel muchos años, así que obviamente me golpea muy duro todo lo ocurrido, pero voy a tratar de ser lo más objetivo. Bueno, yo no lo llamo un enfrentamiento entre el gobierno de Israel y los palestinos. Ah, no, yo Es no un lo llamé enfrentamiento, enfrentamiento, ojo, yo no lo llamé enfrentamiento, estoy no, hablando no, no, de no, un no, acto no te estoy terrorista. apuntando, no te estoy Ujú. apuntando. Yo Ah, lo señalo como exactamente para poder enfocarnos en los protagonistas reales. Es entre un gobierno de Israel determinado, que es el actual, que es el más derechista, el más ultranacionalista y el que tiene más influencia de los partidos religiosos de la historia de Israel, y un grupo islamista radical que se llama Hamas, que es el mayor grupo terrorista y guerrilla que tienen los palestinos, que dominan desde el año 2007 la franja de Gaza, y que esporádicamente atacan a Israel lanzando cohetes, misiles, pero cada vez han mejorado más, se han vuelto más sofisticados estos tipos de armamento, que por cierto reciben también de Irán. Y que Irán el, acaba de negar, por cierto, oficialmente, eso no quiere decir que sea verdad, ¿ok? Que ellos no tienen nada que ver con lo que ha sucedido la semana pasada. obviamente les conviene, pero digamos que no tuvieran que ver directamente, indirectamente ellos han venido armando a Hamas, y ellos tienen un mismo objetivo que Hamas, que es la destrucción total del Estado de Israel. O sea, ¿Por no se qué quieren acepta, destruir vamos por partes, aunque sí, esto debería ser al final? ¿Por qué quieren destruir al Estado de Israel y quiénes quieren hacerlo? ok, esto es parte de una visión islámica y vamos a hacer un resumen muy pedagógico y rápido del tema. El Islam nace en el siglo VII después de Cristo. De las tres religiones monoteístas es la última. Eh, y con el paso de los siglos, la mayoría de los musulmanes del mundo, ojo, no estoy diciendo árabes, sino musulmanes, porque hay muchos musulmanes no árabes. Por ejemplo, los turcos no son árabes, pero sí son musulmanes. Por ejemplo, los iraníes, que son persas, no son árabes. Por ejemplo, el país con más musulmanes en el mundo es Indonesia y no es un país árabe. Entonces, precisamos, los seguidores de una religión que se llama el Islam, la gran mayoría son gente moderada, la gran mayoría son gente tolerante y no tienen ningún problema de coexistir con grupos o pueblos que tienen otras religiones. Pero hay un pequeño segmento de musulmanes muy radicales que se toman muy literalmente ciertos pasajes del Corán, texto sagrado de ellos, y entre ellos está el de que ninguna tierra conquistada alguna vez por un imperio musulmán puede ser aceptada posteriormente como una tierra dominada por un pueblo de otra religión. Entonces, esa es la raíz del no aceptar al Estado de Israel. En el Medio Oriente hubo varios imperios musulmanes que dominaron lo que hoy muchos llaman Tierra Santa, pero el Estado de Israel, al ser un Estado de mayoría de judíos, fundado en el año 1948, desde el comienzo no fue aceptado, primero por los vecinos árabes, que han cambiado ya, han girado 180 grados y ya hoy en día existe paz con Jordania, con Egipto, con Emiratos Árabes Unidos,
con Marruecos, etcétera, e incluso se habla de una posibilidad de paz con Arabia Saudita, que es un régimen fundamentalista musulmán. Pero hay grupos y hay países que siguen pensando o gobiernos de países que siguen pensando que no se debe reconocer 1 milímetro cuadrado de territorios que pertenecieron a imperios de ellos, obviamente mayormente en el Medio Oriente, y ese es el caso de Israel. Sin Si embargo, uno existiera, de estos, tenemos ahí un video que pasamos por Twitter de uno de estos dirigentes radicales que dice que eh, que van a acabar con todo lo que sea judío y cristiano en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque el mundo debe ser musulmán. Pero vamos a arreglar una claro, cosa, estos son los extremistas. Mucha gente dice, se pregunta, ¿no? Israel, ¿por qué existe Israel? Es que un grupo de israelitas invadieron y tomaron ese territorio, alegando que las tribus originales de ese territorio, algunas de esas tribus son descendientes de ellos. sí. ¿Por qué Mi- existe Israel? Explícanos qué sucedió y quién consiguió que Israel existiera y en qué momento. ok. Eh, Otra vez, muy didáctico y nos vamos a un tema complejo. El derecho del pueblo judío, como pueblo, de vivir en Israel tiene muchas argumentaciones, porque primero, todos sabemos que los antiguos judíos o hebreos habitaron esa tierra desde la época de los patriarcas en adelante, por centenares de siglos. Todos sabemos que hubo una monarquía hebrea, la de Saúl, David y Salomón, la historia del templo, luego el exilio y la vuelta y la reconstrucción del templo. Luego hubo dos entidades políticas judías, uno el reino hebreo y luego en la época que se llamaron los macabeos, un grupo que resistió al imperio romano, que volvió a formar una estado judío. Estamos hablando probablemente del siglo II antes de Cristo. Entonces, es prácticamente imposible, sería revisionista, que significa un poquito tratar de alterar la historia, no reconocer que hay un vínculo cultural, religioso y emocional e histórico, ni hablar, entre los judíos con la tierra donde antes vivían sus antepasados. Pero los Por palestinos otro, quieren decir exactamente lo mismo. a eso voy. El Islam surge en el siglo VII después de Cristo. La mayoría de los árabes, que son musulmanes, que es lo que llamamos palestinos hoy en día, conquistaron esos territorios en el siglo VIII, IX en adelante y lo habitaron en adelante. Entonces, si nosotros entramos en un debate de quién estuvo primero, quién estuvo después, ese debate lo ganan los judíos. Si nosotros entramos en un debate de quién tuvo por más tiempo territorio, que si del siglo VIII al siglo XX o antes, etcétera, probablemente ganan los árabes musulmanes, que vendrían a ser los palestinos. Si entramos en un debate de quién tenía más población en el último siglo, antes que se fundara el Estado de Israel, si los árabes o los judíos, los árabes. Si entramos en un debate de quién convirtió los lugares áridos y desérticos, perdón, los lugares desérticos en fértiles y construyó toda la infraestructura de lo que es el Estado de Israel, los judíos. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que no vale la pena entrar en debate. Entrar en debate es simplemente el no reconocimiento del derecho que tienen dos pueblos a la misma tierra. Que eso fue Es lo decir, que reconoció entonces, en todo caso, la enorme mayoría de los gobiernos de las Naciones Unidas, y no que los judíos están allí porque invadieron, como es Putin está correcto. invadiendo Ucrania, alegando que durante un tiempo fue parte de la Unión Soviética, sino que explícanos eso. Ok, en el año 1947, que en esa época los británicos tenían buena parte del Medio Oriente, pero vamos a decir lo que se llamaba la Palestina británica, Vamos que se a la habían aclararlo mejor. Los británicos explotaban, como casi todos los europeos hicieron con África, todos esos sí, territorios. Ajá. es correcto, colonialismo, sí. Ellos se repartieron el Medio Oriente junto a los franceses.
cuando después de la Primera Guerra Mundial, porque esos territorios le habían pertenecido al Imperio Turco Otomano, el último de los imperios musulmanes, y a partir de ahí ya no existieron más imperios musulmanes en la historia. Que por cierto son lo que el Estado Islámico quiere recrear, un imperio musulmán mínimo en el Medio Oriente y el norte de África, que fueron la mayoría de los imperios musulmanes, pero para ellos, por ejemplo, España, Portugal, porque ellos estuvieron en una época también la península ibérica. Por eso es 800 que, años. sí, y por eso es que el mensaje de Al Qaeda o el mensaje del Estado Islámico, ISIS, es el de que hay que restaurar un imperio musulmán en esos territorios, que es buena parte de Europa también. Y de ahí viene este famoso mensaje que tú mencionaste de que es el mundo entero, porque los únicos que tienen la religión correcta son los musulmanes, que estamos hablando obviamente de los fanáticos, estamos hablando de lo que llamamos islamistas radicales, que quieren vivir de nuevo en una época dorada, siglos atrás, que los musulmanes tenían imperios, y quieren forzar a los demás a adoptar el Islam como religión. Y eso Entonces, incluye a y los cristianos. resumiendo, es la Organización de las Naciones Unidas quien decide mediar en este conflicto y En el año entonces crean el 47. Estado de Israel y además está el territorio palestino. Sí, ellos hacen una división sobre el territorio británico en la Palestina de ese entonces y dicen, donde hay más población judía, este va a ser el estado para los judíos, donde hay más población árabe, este va a ser el estado para los árabes, musulmanes y cristianos. Sin Mayormente, referéndum ni consultar con los que vivían en ese territorio, típico no, del colonialismo. Ajá. aunque sí hubo en la decisión de la ONU un lobby judío que aceptó esa partición y hubo un lobby de los países árabes para que no se aceptara esa partición, pero por más de 2/3 hubo una votación a favor de esa división. Ujú. Entonces, el 14 de mayo del año 48, el último soldado británico se marchó de esa zona y empezó el conflicto árabe-israelí, si lo quieres llamar también palestino-israelí, porque los ejércitos de todos los países alrededor de lo que hoy es Israel, Egipto, Jordania, Líbano, Siria y otros enviados por Irak y de otras partes del mundo árabe, invadieron a la recién nacida Israel. Y fue una Eso fue una pelea guerra, entre la milicia, el ejército israelí para defender su territorio y el ejército unido de todos esos países. Pero correcto. no fue un acto terrorista, fue una guerra que duró muy pocos días, Fue- pero guerra al no, fin. no, 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 esa no fue la guerra que duró pocos días. Se está Ah, esa refiriéndote a no la fue la guerra famosa guerra. del año 67, ya vamos a llegar a eso. Ah, Esta fue lo que Israel llama su guerra de independencia o liberación, y ujú. lo que los palestinos llaman el Nakba o la gran catástrofe, porque ellos perdieron buena parte del territorio. Pero eso terminó con armisticios entre la recién nacida Israel y los diferentes ejércitos árabes. Armisticios por separado con Egipto, con Jordania, con Siria y con Líbano, que no significa plan de paz ni reconocimiento al Estado de Israel, significaba simplemente tregua. ¿Ok? Luego hubo otra guerra, vamos a saltarnos porque no tuvo mayor relevancia en sus consecuencias, y luego vino la famosa Guerra de los 6 días de 1967, donde Israel le quita a Jordania, Cisjordania, el lugar donde hoy Israel se quiere es el hacer buena parte, vencedor de esa guerra y entonces, correcto, como sucede y en todas las guerras, el que gana, ¿no? se Toma la queda con el decisión. territorio, Ujú, correcto. Y entonces el territorio es el que está al oeste del río Jordán, que lo llamamos en español Cisjordania. ujú. Si algunos lo ven, lo llaman West Bank, porque es la banda occidental del río Jordán. Y también Israel le conquista a Egipto, Gaza, la franja de Gaza. Pero fíjense bien lo que estoy diciendo. Le conquista a Jordania, le conquista a Egipto. Y una buena pregunta es, si luego, a partir del año 67, que surge el movimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP famosa de Arafat, ellos reclaman ya un Estado propio, ¿por qué esos mismos primos árabes, cuando tenían esos territorios, no le cedieron a los habitantes que vivían allá esos territorios para crear un Estado palestino?
Entonces, aquí se manejó con mucha hipocresía el mundo árabe este tema. Solo ya cuando estaba en manos de Israel dijeron, bueno, ahora sí, hay que crear un Estado palestino de ellos, ya yo no me meto. Pero eso no significa que ellos no tengan derecho. Y yo soy de los que opina que no solamente tienen el derecho, sino que la comunidad internacional debe presionar a los gobiernos de Israel para que se haga un acuerdo de paz y obtengan un Estado en esos dos territorios, Cisjordania y Gaza. Bueno, y este tema nos pegamos un salto largo hasta 1993, cuando por fin hay un gobierno de Israel que reconoce el legítimo derecho de los palestinos a ciertos territorios. No dice que tiene que ser exacto como el año 67, pero por lo menos esa es la referencia, lo cual implica Cisjordania y Gaza, con el famoso Isaac Rabin, dándose la mano con Arafat junto a Clinton en la casa, en el patio de la Casa Blanca. Eso se llamó los Acuerdos de Oslo porque se negociaron en la capital de Noruega y el mediador fue Noruega. Eh, y bueno, Arafat vuelve a Gaza y a Cisjordania y se crea lo llamada autonomía palestina, que es un estatus de autonomía, pero no llega a ser todavía independencia, porque a partir de ahí se iba a seguir negociando a ver si se creaba el Estado palestino. Lamentablemente, por el terrorismo de Hamas, este grupo islamista radical que no quiere reconocer al Estado de Israel, y por las políticas de ciertos gobiernos israelíes, como los de Netanyahu, de seguir construyendo ciudades en Cisjordania para ver si algún día logran no entregarla, por una intentando poblarla de judíos para que demográficamente se vuelva casi imposible que los palestinos retirarse de sus territorios. Eh, entonces, hemos llegado al 2023 y esas negociaciones estaban prácticamente nulas, y más con un gobierno de extrema derecha y religioso que tiene Israel ahora. Entonces, parte de lo ocurrido es Pero consecuencia de varios años. según las encuestas, la mayoría de los habitantes de Israel quieren un acuerdo y quieren la paz. O sea, ¿cómo Es gana un correcto. gobierno de extrema derecha que no quiere la paz? Ok, me estás poniendo muchos retos, Napoleón, porque explicar tantas cosas de la historia y de ahora del En tan sistema poco político tiempo. israelí, el sistema político israelí es muy complejo para una entrevista corta. Mira, es que el sistema israelí es parlamentario. No se tienen que borrarse la cabeza y quitarse el chip de lo que son los sistemas presidencialistas, que son los que conocemos por Estados Unidos y América Latina. Allá gana un partido que tiene más votos, el que tiene más votos saca más escaños para el Parlamento, ¿ok? Y luego hace alianzas con otros partidos. En el caso de Israel, que hay 120 escaños en el Parlamento, si tú logras tener más de 60 escaños, formas gobierno, ¿ok? Eso implica que puedes quedar de segundo lugar, puedes quedar de tercer lugar, pero si logras que varios partidos se pongan de acuerdo para gobernar juntos, puedes gobernar, aunque hayas perdido las elecciones. No es el caso. El partido de Netanyahu ganó las elecciones, pero ganó con A menos de pesar de 30 todas las escaños. denuncias que se han hecho de él. Ajá. Netanyahu tiene un carisma que yo no comprendo, Ujú. porque a mí no me gusta Netanyahu y no estoy nada de acuerdo ni con su ideología y me parece que es corrupto, pero eh, tiene un carisma que es real porque hay mucha gente que sigue votando por él. Efecto teflón, como hay gente que va a seguir votando por Trump, no importa que esté acusado de todas de decenas de casos criminales, como hay gente que votaba por Chávez, ¿ok? Que yo no le encontraba el carisma a Chávez, pero hay gente que decía que lo tenía. Entonces esa parte yo no la puedo explicar, eso es un tema emocional. Pero aún así no, sacó 30 escaños. O sea, no es que él sacó 60 y pico escaños. Lo que pasa es que él hizo una alianza con otro partido ortodoxo y un partido religioso nacionalista y alcanzó. ¿Y en qué cambió este gobierno de los gobiernos anteriores? ¿Ok? Su relación con tanto la Franja de Gaza como con Cisjordania. Que los gobiernos anteriores, por lo menos incluyendo los de Netanyahu, que antes tenía partners moderados, socios moderados en el gobierno,
justamente porque se lo imponían los socios de gobierno, le decían las negociaciones de paz no se paran y la construcción de ciudades israelíes en Cisjordania se minimiza. No decían que se congelaban, pero se minimiza. Este gobierno no. Este gobierno tiene como una entrada, una cláusula de que hay que construir y construir más ciudades en Cisjordania y tiene como una cláusula la posibilidad de incluso hacer un estado que incluya todos los territorios palestinos. Este es el gobierno más extremista de la historia de Israel. Ahora, ojo, en Israel ha habido gobiernos generosos para el tema de la paz, dispuestos a entregar casi el 100% del territorio pre-Guerra de los 6 días, pre-1967, a cambio de paz. Pero es que los grupos radicales islamistas no negocian ni con esos gobiernos. Y los grupos radicales israelitas. Los grupos radicales israelitas no tienen monopolio de las armas. O sea, hay un Estado que los vigila. Pueden estar armados por razones de seguridad y hay algunos que han hecho terroristas. El que mató a Rabin, terrorismo, perdón, el que mató a Rabin fue un judío religioso fanático que pensaba que Rabin estaba entregando Tierra Santa a los palestinos en el año 95, que asesinaron a Rabin. Ha habido algunos que han entrado a aldeas palestinas y han hecho quemado gente o han asesinado gente, pero numéricamente y en porcentaje son mucho menos que en el lado palestino. Ok, ahora, este acto terrorista, y vuelvo a repetir que es un acto terrorista porque no fue un ejército enfrentado a otro. Y Sí, déjame agregar algo, no hecho ni por los palestinos ni por la autonomía palestina, que a es eso la que iba. el mundo reconoce. Ajá, eso iba, pero quiero volver a aclarar porque hablo de acto terrorista, ¿no? Ujú. Si hubiera sido un ejército contra otro, no sería un acto terrorista. Es acto terrorista en el momento que asesinan a civiles, ¿no? Premeditadamente. Correcto. Y lo que han hecho es impresionante, especialmente con esos jóvenes que estaban en un festival. No solamente asesinarlos, perseguirlos, violar a mujeres y demás. Eso no tiene perdón, lo haga quien lo haga en el mundo Correcto. entero. Eso se llama en el mundo entero un acto terrorista. Ahora bien, esta es una pelea entre los palestinos que tienen derecho a tener una nación como lo tienen los israelitas e Israel, o es una pelea entre un grupo terrorista extremista, ¿ok? Y el gobierno de Israel. Primero, es parte de una pelea interna entre dos bloques palestinos. El bloque laico, que es mayoritario, que es el que representa la autoridad palestina, ¿ok? Que son los que dominan en Cisjordania, que ellos mismos condenan lo que acaba de hacer Hamas y han condenado en el pasado los atentados terroristas que hizo Hamas, ¿ok? Y por algo están peleados, porque en Cisjordania gobierna la autoridad palestina y en Gaza Hamas le hizo un golpe de Estado a la autoridad palestina en el año 2007 y ahí tomaron el poder. Entonces, para empezar, es un mismo choque interno. Luego, una vez que ellos ya dominan Gaza, las negociaciones solo van para hacer un Estado palestino posible en Cisjordania, porque esta gente no va a negociar con Israel nunca. Es como que tú te plantees, Napoleón, y quienes nos escuchan, que el Estado Islámico vaya a negociar con Occidente o que Al Qaeda vaya a negociar con Occidente. No, son grupos que quieren destruir a Occidente, sus gobiernos y lo que representa Occidente. Ellos quieren volver a la Edad Media cuando se fundó el Islam, quieren crear un imperio. Ellos Entonces, en el quieren caso de acabar con Hamas, toda religión, incluyendo la católica y no solamente la judía, quieren acabar con todas las religiones que no sean las creencias de ellos. correcto, y no solo que no sean como las de ellos, sino como ellos la interpretan, que esa es la Ujú. visión más radical. Ahora, Hamas es un grupo que nació en el año 1982, eh, a imagen y semejanza de un grupo que muchos deben conocer o escucharon hablar, que se llama la Hermandad Musulmana, que existía en Egipto. Sí y que ellos son los que llegaron al poder, gobernaron un año y los tumbaron después de la primavera árabe de Egipto. Eh, Ellos al principio se hicieron los tontos, lograron penetrar mucho en el sistema educativo en Gaza, lograron penetrar mucho en temas sociales y así fueron ganando adeptos.
y luego se convirtieron en una milicia que tiene un ala política y un ala militar que es la terrorista. A partir de que ellos dominan la Franja de Gaza en el año 2007, con cierta frecuencia lanzan cohetes y misiles contra territorio israelí como para demostrar que son poderosos y a veces para torpedear si hay un cierto avance entre la autoridad palestina e Israel de que vía pacífica se logre un acuerdo. Esta vez lograron hacer algo que nadie se esperaba en Israel, salvo Hacia eso vamos, porque la pregunta es cómo lo lograron hacer teniendo Israel uno de los ejércitos mejores del mundo y unos grupos de investigación y inteligencia, sí. seguimiento como el Mossad mejores del mundo. ¿Cómo lograron hacerlo? Sabiendo ellos que tienen un enemigo permanente en medio de todo esto. Pero antes, siempre antes de Hamas, hubo radicales, ¿no? que agredían a civiles judíos e inclusive asesinaban, pero grupos pequeños. Pero no es que esta agresión, este enfrentamiento no empieza con Hamas. No, acuérdense que existía la OLP, la Organización de Liberación Palestina de Arafat, era un grupo laico. Estamos hablando de la época de los 70s, 80s, comienzos de los 90s. Era un grupo como era la banda Baden-Meinhof en Alemania, o como eran las Brigadas Rojas en Italia, o como era el ETA en España, que tenía una visión ideológica de que querían crear un Estado y utilizaban el terrorismo para ese fin. Pero como todo grupo laico, y ocurrió con ETA, que se rindió, ocurrió con el ejército republicano irlandés, que se rindieron, y bueno, fueron liquidadas las Brigadas Rojas y otros grupos terroristas en Europa. Los grupos laicos tienen la capacidad, grupos terroristas laicos tienen la capacidad de reciclarse, y eso es lo que hizo la Organización de Liberación de Palestina. Se dieron cuenta que no iban a poder crear un Estado haciendo terrorismo, renunciaron al terrorismo, reconocieron el derecho a existir de Israel, y así es como Arafat a las buenas llegó a gobernar buena parte de Cisjordania y de Gaza, ¿ok? Pero los grupos islamistas radicales tienen una visión muy diferente y ellos no están dispuestos a negociar bajo ningún término. Ellos no están dispuestos a hacer treguas, pero a Ahora, reconocer al enemigo no. acusan a diferentes gobiernos de Israel, no solamente a este, de que, por ejemplo, en la Franja de Gaza le quitan el agua, le quitan el suministro de alimentos porque le bloquean las fronteras y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto eso es general y grave? Sí, bueno, yo no voy a defender a algunos gobiernos de Israel. Hay gobiernos de Israel que han tenido políticas muy severas y draconianas hacia Gaza, ¿Como pero reacción a algo o sí, como a eso voy, acción? a eso voy. Generalmente, después de que hay un conflicto de Hamas, de varios días o semanas que ellos están lanzando cohetes o hacen alguna acción terrorista en territorio israelí, pero cercano a Gaza, se logran infiltrar por cuevas, y Israel en retaliación les bombardea, pero también les corta temporalmente ciertos servicios. Yo no estoy de acuerdo con esa parte política porque eso afecta a la mayoría de los palestinos que son moderados y que ellos mismos Pero los están, radicalizan sí, por eso con es que no estas estoy de acuerdo, acciones. obviamente, y por eso no estoy de acuerdo. Eso me parece un grave error de ciertos gobiernos de Israel, no son todos. A mí me parece que parte de lo que estamos viendo tiene que ver con las políticas de este gobierno de Netanyahu, que es muy radical y no le da una luz de esperanza a los palestinos moderados de que por la vía de la negociación van a poder hacer la paz. Entonces, ¿qué sienten estos radicales de Hamas? Que si nosotros matamos más, como no hay esperanza de tener un Estado palestino por el momento, si igual que mueren muchos de los nuestros cuando Israel nos ataca, si nosotros logramos matar a muchos inocentes en nuestros ataques, vamos a ganar más simpatía popular entre los palestinos. Puede ser que ganan algo de simpatía temporal, pero al final, justamente como todos pagan el precio, y el precio va justamente porque ya
no pueden circular trabajadores palestinos hacia Israel, pues la economía palestina depende de Israel, ya el servicio de agua se les corta, el servicio de electricidad se les corta. Uno de los objetivos de Israel es demostrarles que vía violenta no solamente no van a ganar nada, sino que van a salir perdiendo y muy feo. Ok. Yo estoy viendo el mapa y entiendo lo de Gaza en el sentido de que está al lado del mar Mediterráneo, está prácticamente, podríamos decir que puede estar separado de Israel, pero Cisjordania no, Cisjordania está en todo el centro de Israel, es enorme de grande, ¿no? Comparado con Gaza, y Correcto. tanto a la derecha como a la izquierda está en medio del Estado de Israel. Es muy Correcto. difícil gobernar así. Es muy difícil para un gobierno independiente en Cisjordania como para un gobierno israelita. Napoleón, en el año 95, cuando se firmó la segunda parte de los acuerdos de Oslo, en el año 93 fue Oslo 1, en el año 95 fue Oslo 2, que se le entregaron más ciudades a los palestinos, por ejemplo, Ramallah, por ejemplo, Belén, Nazaret, etcétera. Perdón, Nazaret no, pero Belén, Ramallah, Jenin. eh, Se empezó a crear dos vías que cruzaban de Gaza hacia Cisjordania para conectar esos dos territorios. Y ese experimento duró unos cuantos meses, pero porque al final fracasó por el terrorismo de Hamas. Empezaron a hacer atentados en autobuses, en cafés, en centros comerciales, y llegó un gobierno de Israel y dijo, por ahora no hay más negociación porque la misma autoridad palestina no quiere o no puede controlar a su gente radical y a sus terroristas. Entonces, la culpa es mutua de por qué se van radicalizando ambos lados. Esto no es un tema de responsabilizar a un grupo más que el otro. Aquí lo ideal es que de nuevo haya un gobierno en Israel y un gobierno en la autoridad palestina que estén dispuestos a hacer muchas concesiones, como ocurrió en la década de los 90, y poder agilizar de nuevo un proceso de paz. Ok, Pero ahora, de nuevo, mientras Gaza esté tomada por Hamas, uh-huh. en Gaza es imposible, porque estamos hablando de un grupo, insisto, que Sí, pero no va estamos a hablando negociar también bajo de ninguna Cisjordania. circunstancia. Ok, nos queda solamente un minuto y medio. Y la pregunta que se debe estar haciendo, sobre todo los habitantes de Israel, que se sentían seguros a pesar de todos los enemigos que tienen dentro y fuera, es, bueno, con el ejército que tenemos, con el Mossad, con la inteligencia que tenemos a nuestro servicio, ¿cómo es que lograron este triunfo terrorista de hace unos días? Bueno, primero que nada, todos estamos muy asombrados, todos los israelíes, el mundo, es una cosa muy difícil de entender. Es como tratar de entender lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. ¿Ok? Porque Estados Unidos, ¿cómo es posible que le tumbaron dos torres y llegaron al Pentágono, etcétera? Eso también es muy parecido. Este es el 11 de septiembre de Israel, desde ese punto de vista. Y es el día que más civiles han muerto en la historia del conflicto árabe-israelí, por cierto, Ujú. del Más que lado las israelí. guerras anteriores. Sí, Ujú. del lado israelí, en un solo día, me refiero. Ahora, yo considero que hubo fallas militares, hubo fallas de inteligencia, porque se estaban conmemorando 50 años de la guerra de Yom Kippur en el año 73. Y tenían que Justo, esperar que algo hicieran los otros, los enemigos. claro, pero es que esa es la guerra donde luego hubo una comisión de investigación que cortó muchas cabezas en el ejército y en los servicios de inteligencia y de políticos, obligó a renunciar al gobierno de Golda Meir por negligencia y por mal manejo de la inteligencia que se tenía en el momento. Entonces se repite esto 50 años después, pero no contra Egipto, Siria Sí, y sí. países muy poderosos, se repite con un grupo relativamente pequeño de terroristas. No hay respuesta. Lo único que puedo decir es esto. Este intento de reforma del sistema judicial de Netanyahu ha dividido mucho a la población israelí y eso incluye que hay varios reservistas que no están acudiendo de manera regular a su servicio militar en forma de protesta. Eso influye en algo lo que ha ocurrido. Ok, No puedo decir en qué Ariel, magnitud, pero influye en algo. perfecto. Perdona que te corte, está apasionante, muy interesante, pero a nosotros nos van a cortar a ti y a mí.
en unos segundos. Ariel Segal, analista, profesor de Historia y Análisis Internacional, estudioso de judaicos y del Medio Oriente, ha hecho talleres, entre otras, de Historia de las Religiones. Gracias, Ariel. Un abrazo. Gracias, Bueno, un placer. Nos vemos igualmente.